Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que es a veces complicado para algunos pacientes, ¿no? Ejercicio y dieta, lo que comentaban. Entonces, pues ustedes saben los objetivos en el control de la diabetes, ya los estuvimos hablando toda la mañana. Uno de ellos es la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la glucosa postprandial, como lo comentaba el doctor, estarse evaluando durante todo el día, que a veces es como el en contra, ¿no? Los pacientes nos dicen, pero es que son muchos piquetes o es que sale muy caro, hay como muchos peros, ¿no? Para todo, igual para el ejercicio, igual para la dieta. Entonces son de nuestros objetivos. También en el control de la diabetes, la presión arterial, por supuesto que es muy importante, LDL, HDL y los triglicéridos, tenerlos también en control. Todo esto, bueno, pues existen tres pilares muy importantes en el control, que son la dieta, medicamento y ejercicio físico. Uno solo no puede funcionar, ¿no? Como se estaba como originalmente tratando, que era solamente dábamos o daban el medicamento los médicos y lo demás como que estaba un poco olvidado. Entonces tenemos que trabajar los tres puntos, ¿no? Es muy importante. Y no solamente es para quien ya padece diabetes, sino es también tratar de prevenirla, lo que comentaban, no dejar pasar a un paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 25 y tomarlo como normal. Yo creo que debería de ser muy importante que aunque vayan a la consulta por otra razón, tratar también este punto del índice de masa corporal. Es como si vemos una ronchita que no tiene como buena cara y dejarlo pasar, ¿no? Tenemos que también mencionar que el índice de masa corporal está fuera de rango y que obviamente es un factor de riesgo para padecer diabetes y otras enfermedades. Entonces, la norma oficial mexicana, que no la vamos a leer toda, pero lo más importante es que nos dice que es responsabilidad del personal médico, apoyado con un equipo de salud, motivar en los pacientes en la adopción de medidas de carácter no farmacológico, que son condiciones necesarias para el control de enfermedad y retraso de complicaciones. Entonces, por aquí viene como el trabajo de lo que hacemos los nutriólogos. Hay un polimorfismo que es con un gen que nos dice que hay muchísimas probabilidades de padecer diabetes, pero aún así, con un estilo de vida, si ustedes notan aquí como la grafiquita, va a haber una disminución enorme hasta de un 80% de riesgo si se mantiene como un estilo de vida saludable. Entonces, de eso se trata, de empezar a promover. O sea, ya no es de que, es que todos en mi familia padecemos diabetes, ¿no? Y ya casi es una sentencia, sino que se tendría que trabajar con promover un estilo de vida saludable. Entonces, dentro de esto, bueno, ya quedamos que ninguno de los tres por sí solo va a funcionar. Es como pensar los nutriólogos que solamente con dieta podemos controlar la diabetes, pues no es posible. Igual no solo con ejercicio, ¿no? Hay quien también dice, bueno, yo hago ejercicio y ya la hice, ¿no? Tiene que estar como involucrado y bueno, los 7 hábitos son muy importantes, que pues uno de ellos es comer saludablemente, mantenerse activo, el automonitoreo, que todos estos están como entrelazados. También el automonitoreo es de glucosa, de presión arterial, de ejercicio físico, de alimentación, de conteo de carbohidratos, bueno, todo tiene que ver como con un conteo, con el llevar números, ¿no? Para nuestros pacientes y llevar un mejor control. Otro, pues tratamiento farmacológico, resolver problemas cotidianos. Esto tiene que ver también con la actividad física. Obviamente prescribir ejercicio es como un poco complicado para algunos porque, bueno, sabemos que va a haber complicaciones. Imaginen cuando les llega, yo trabajo mucho con alto rendimiento, nos llega un paciente que dice, quiero correr un maratón o quiero hacer un Ironman. Y entonces, diabetes tipo 1, imagínense todo lo que tenemos que hacer y de trabajo en equipo para poder lograr que este paciente llegue a lograr su meta. O reducir riesgos también, bueno, hay niños también que están en natación, a lo mejor de alto rendimiento, con diabetes tipo 1. Tenemos que tomar mucho más medidas que si a lo mejor estamos solamente promoviendo actividad física como tal, y pues debemos de estar preparados para todo. Y la adaptación psicosocial, por supuesto, tiene que ver todo el entorno. Estamos hablando en activación física y en dieta, desde la familia, por supuesto, todos chilaquiles, pero tú sí comes atuncito con lechuga, o a lo mejor el tema del ejercicio, de bueno, lo llevamos al ejercicio y casi lo avientan ¿no? Desde el auto, para ellos ni siquiera estar como llevando una activación física, ni siquiera hay como el ejemplo, ¿no? Entonces, en eso también participamos nosotros. Yo creo que debemos de ser también ejemplo pues, de estilo de vida y de actividad física como profesionales de la salud. Y el paciente con educación en diabetes deja de obedecer ciegamente, lo que también hemos mencionado mucho durante toda la mañana. Las órdenes del profesional de la salud, ya aprende cómo a resolver este tipo de retos que se le van dando durante todo el día. Y entonces es el momento de tomar decisiones y las toman en el momento adecuado, ¿no? De que ya nos hablan porque ya resolvieron. Esa es como la clásica receta que era, espero, de los años 80, 90, donde solamente decían, el medicamento, haz ejercicio, que eso a la verdad a quién le dice algo, ¿no?
Para alguien puede significar ir a correr 2 horas y para otra persona es, pues sí camino, sí voy al súper, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que ser como mucho más claros en nuestras anotaciones y en nuestras recomendaciones. Y la dieta baja en carbohidratos, grasas y azúcares. Imagínense esta recepción hacia el paciente. Si no es su área de especialidad, ¿no? Que pues por supuesto no es, por eso está en nuestra consulta habitualmente, pues va a ser muy complicado y no va a llegar el mensaje como nosotros queremos. Entonces, lo importante es, bueno, tener objetivos muy claros nosotros como profesionales de la salud, que sería alcanzar como metas de la nutrición, así específicamente, sería alcanzar y mantener un peso saludable. Quedamos que no solo para el paciente que padece diabetes, sino también para toda nuestra consulta en general. Sí, de verdad, poner como mucho énfasis en que la obesidad está aumentando y va a seguir si no le ponemos atención. Entonces, índice de masa corporal de 25, ya vale la pena tomar medidas y empezar a recomendar cambio en el estilo de vida, aunque no vayan a la consulta como tal, a lo mejor no es de nutrición, pero tenemos que tomar como este tipo de medidas. Otro, pues calcular adecuadamente el gasto calórico diario. Yo creo que los educadores en diabetes ya realizan este tipo de trabajo, donde deben de tomar en cuenta como algo real, algo de lo que ellos están haciendo. Ahora los monitores nos sirven mucho, la tecnología. Hay unas pulseritas no tan caras, ¿no? Cuestan hasta, no sé, 300 pesos, a veces menos, donde nos van a medir cuántos pasos dan al día, o tienen que ver con nuestra activación física del día, o simplemente preguntarle un poco más al paciente a qué se dedica. Puede decir que hace 2 horas de ejercicio, pero si todo el día está sentado, obviamente nuestro ajuste de calorías va a ser inadecuado, ¿no? Y el gasto metabólico por masa libre de grasa, o sea, esto quiere decir, ¿cuánta grasa tiene nuestro paciente? Puede pesar 80 kilos, pero tener 10% de grasa o tener 40% de grasa. Obviamente va a haber una diferencia enorme en las recomendaciones, dependiendo de qué estamos hablando, de qué composición corporal tiene nuestro paciente. Y por supuesto lo de la disminución de metabolismo, que esto en realidad quiero romper un poco el mito, porque hay pacientes que tienen 80 años, que tienen un metabolismo excelente, no tienen problemas, y hay quien después de los 30 empieza a decir, es que ya la edad pues ya me hizo subir de peso, ¿no? Es más o menos de entre un 1 y 2% por cada década lo que se disminuye el metabolismo. Y esto considerando que a lo mejor el paciente lleva una vida promedio. Quien hace actividad física como un poco en mayor intensidad, ni siquiera va a sentir esto, ¿no? Va a estar mucho mejor un paciente de a lo mejor 50 años que uno de 20, ¿no? Metabólicamente hablando. Y apoyar en estrategias culinarias. Yo creo que esto también es como el miedo de que da la dieta, ¿no? Así como que ya el nombre o pasa nutrición ya es como lo peor que te pueden decir, ¿no? En una consulta, porque significa como privación, comer solo lechuga y pollo hervido. Entonces es muy importante para nosotros nutriólogos y médicos apoyar un poco con las recetas. O sea, pueden comer de todo siempre y cuando lleven el balance adecuado, y a lo mejor hasta aprendan sus recetas como favoritas a disminuirles un poco la cantidad de calorías. A lo mejor en vez de mantequilla utilizan aceite de olivo o utilizan aceite de aguacate y pueden consumirlo en el mismo platillo, pero con otra presentación y con menos calorías, ¿no? Entonces, apoyar en esto, obviamente dar indicaciones adecuadas y corroborar que se está recibiendo el mensaje, como preguntar qué entendieron en realidad en mi consulta. Se trata de educar, no solamente decir, no comas carbohidratos. Para empezar, ¿sabe nuestro paciente qué es un carbohidrato? ¿No? Eso sería como importante, como definir y explicarles. O sea, una consulta, yo sé que en algunos casos por temas de tiempo no puede ser mayor a 10, 15 minutos, pero lo ideal sería como sí dedicarnos un poco más a educar y a explicarle al paciente y además a que sea en un lenguaje como adecuado para él, ¿no? Como un poco más amigable. Y los tipos de alimentos que debe de comer y en qué cantidad. Entonces, va a ser integrar en el expediente un recordatorio de 24 horas para que nos digan en realidad qué están comiendo y podernos adecuar a partir de eso. O sea, ya con ese tipo de indicaciones de qué está comiendo, qué es lo que él acostumbra, podemos simplemente de ahí disminuir algunas cosas. No es como llevar una dieta o sacar una fotocopia, ¿no? De dieta para paciente con colesterol, para triglicéridos, ¿no? Ya tienen así hasta como si fueran flyers. Entonces, la idea es como personalizar un poquito más la alimentación de nuestro paciente y por supuesto enseñar a seleccionar alimentos. Van a tener igual el Maratón Guadalupe Reyes y todo lo demás que comentaban también hace un momento, pero se trata de seleccionar dentro del mismo menú los alimentos que sean agradables también para el paciente. Ellos son como nosotros, ¿no? También les gusta tomarse su ron de vez en cuando y a lo mejor comer bacalao y romeritos, entonces adecuarnos un poco a él. Y la calidad, por supuesto, y cantidad, ¿no? Como que no significa solamente comer sano, que eso ustedes ya lo saben, sino la cantidad de este alimento. O sea, dar como la porción adecuada a su tipo de medicamento.
e integrar a la familia, que todos coman igual. No se trata de que solamente el paciente lleve una dieta aparte, sino que toda la familia cambie el estilo de vida. Es hasta como revisar su despensa. Si hacen este ejercicio de que le tomen la foto a su despensa, van a ver qué de alimentos hay, que obviamente en un momento de ansiedad del paciente va a atacar la cena y se va a ir sobre las Oreo, ¿no? Nadie se, hasta con aburrimiento nadie se va por jitomates, ¿no? Al refri, sino nos vamos sobre las galletas Oreo, sobre el helado, ¿no? Habitualmente. Entonces, como igual, cuidar como cuáles son los factores de riesgo para el paciente para no aplicarse en un programa de alimentación. Y, por supuesto, lograr un equilibrio. Aquí tiene que ver el equipo multidisciplinario, que estamos hablando de la insulina o en medicamentos en lo que haya prescrito el médico, con la dieta y con la activación física. Mejorar el control de triglicéridos en sangre y, por supuesto, la glucosa en sangre. Aquí dejo algunas recomendaciones, a lo mejor quienes quieran tomar fotito, de todos modos creo que va a estar en la página, que son los porcentajes recomendados a nivel de organizaciones internacionales. Casi todo nos dice lo mismo, que estamos hablando de carbohidratos un 50%, de 25 a 30 de grasa y las proteínas son 15% aproximadamente. Entonces, es personalizar el programa de alimentación. A lo mejor podemos hasta disminuir un poquito más carbohidratos en nuestro programa de alimentación, hasta un 40%, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Entonces, hablando del ejercicio físico y ya los beneficios, hay múltiples estudios que nos demuestran que el beneficio del ejercicio regular va a, que eso en una intensidad muy moderada es un 50%, es hagan en cuenta cuando estamos caminando y que todavía podemos ir platicando, ¿no?, con nuestro compañero, ese sería como un 50%, es una intensidad muy baja, 3 o 4 veces a la semana, 30 minutos, nos va a disminuir de un 10 a un 20% la hemoglobina glucosilada. Imaginen qué medicamento logra este tipo de efecto, o sea, casi ninguno. Entonces, activar a nuestros pacientes también es muy importante. Entonces, también nos va a ayudar a ser más sensible al tejido adiposo para que pueda utilizar grasas como fuente de energía. Va a haber, por supuesto, beneficios psicológicos. Esto que les decía del atracón del helado, pues se va a disminuir si hacen media hora de caminata en ese momento, ¿no? A veces es como hasta preguntarle, ¿y de verdad tenías hambre o qué tenías, no? Y era más de ansiedad, o sea, probablemente con una caminadita al parque hubiera sido más que suficiente para evitar ese atracón. Y va a disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, también la activación física, previene o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, va a hacer mucho más fuertes nuestras arterias y nuestro sistema cardiovascular, mejora el perfil de lípidos, disminuye el riesgo de padecer cáncer y, por supuesto, va a minimizar el riesgo de que un paciente que ya dejó de fumar vuelva otra vez a fumar, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar, mejora el ritmo intestinal, va a ser, por supuesto, va a mejorar también el estado de ánimo del paciente y la seguridad en él. Tengo un videíto por ahí, algunos que ya lo conocen, pero vamos a ponerlo. ¿Sí me ayudarían? De aquí. Entonces, de los objetivos de la actividad física es, primero que nada, romper con el sedentarismo. No estamos hablando de que se vayan ya a hacer un triatlón, sino simplemente de que se empiecen a mover. Hace un momento nos demostraron que ni siquiera se requiere como traer tenis o estar corriendo en el salón para poder activarnos, sino simplemente mejorar el movimiento. ¿No se puede? Ok. Entonces, que sea divertido, no a todos enviarlos a la elíptica. ¿Sí? Ya está. ¿Habrá volumen? Bueno, para que vean el video de una paciente, que igual que nosotros nos activamos hace un momento en una silla, se puede lograr. Por supuesto, va a mejorar el rango de sus articulaciones en un paciente de la tercera edad, ¿no? Y lo más importante es que es feliz, ¿no? Si se dan cuenta, para ella puede ser como el momento más divertido de su día. Y obviamente esto no es ni costoso para el paciente, ¿no? Esto va a ser como muy económico, simplemente una grabadora y realizar algunos movimientos. Es simplemente ser un poco más creativos como los que somos promotores de la salud. Como ustedes lo saben, hay pacientes que ya ni siquiera pueden levantar los brazos porque empiezan a disminuir el rango de movimiento y eso también implica en su calidad de vida. No solamente pacientes con diabetes, sino en general, ¿no?
Entonces tenemos como varios puntos. Es ejercicio físico y actividad física, que hay una gran diferencia. Lo más importante es que nuestros pacientes realicen actividad física, no tanto ejercicio. Actividad física es todo lo que hacemos durante todo el día, ¿no? Sería como movernos un poquito más. Y ya ejercicio físico es algo como planificado, que obviamente sería como el segundo punto a lograr o el segundo objetivo a lograr a nuestros pacientes. El primero sería simplemente romper el sedentarismo, ¿no? Y bueno, con estas características que les decía, que sea divertido. Entonces, esta es la pirámide de la actividad física, que seguramente ya muchos la conocían. Tiene que ver, como todos los días, la actividad física como tal, el movernos un poco más, a lo mejor no usar la licuadora sino el molcajete, el no usar las escaleras, no usar el elevador sino escaleras, o no usar escaleras eléctricas, barrer, ir por las tortillas caminando, usar la bici para transportarnos, todo aquello que hacemos durante el día. El segundo punto ya sería como ejercicio físico como tal, que es algo ya planificado y algo estructurado, que tiene que ver con a lo mejor carrera, fútbol, ya como algún tipo de actividad más planeada. Y el deporte, que tiene que ver con cuando ya hay reglas de competencia, ¿no? Que sería como el siguiente nivel a lo mejor alcanzar con nuestros pacientes. Pero primero que nada, pues que se muevan, esa sería como nuestra base de la pirámide. La fuerza y flexibilidad también muy importantes. Hay quien lo olvida y solamente nos manda a hacer cardio, a hacer elíptica todos los días, cuando la fuerza y flexibilidad nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, la fuerza va a evitar sarcopenia, que esto es la pérdida de músculo que se da gradualmente, como ustedes ya lo saben. Entonces nos va a mejorar el metabolismo también al realizar fuerza. Esto va a durar más o menos como 12 horas después de una sesión de fuerza, lo que es estar gastando un poco más de calorías. Se estima que hasta un 20% de más calorías de lo habitual, ¿no? Y por supuesto, en un paciente con diabetes nos va a dar como este tipo de utilizar el glucógeno como reserva de energía, y después favorece la disminución porque va a haber una recarga de este glucógeno. Entonces también recuerden como integrar por lo menos 3 veces a la semana los ejercicios de fuerza. Y bueno, esto que es casi una fantasía, el hacer 30 minutos de pantallas. Imaginen quién de aquí hace 30 minutos, ¿no? Yo creo que no hay casi manera, ¿no? Ni de manejar hacia acá logramos eso el día de hoy, ¿no? De no estar sentados. Entonces, es prescribir y no solo recomendar el ejercicio. Tenemos que integrarlo en la receta médica, y bueno, hay un método también como para poderlo realizar, que eso es lo que les voy a mostrar en un momento. Y integrar en el expediente quiere decir desde valorar al paciente qué tipo de actividad física puede lograr, qué limitantes tiene, y además qué le gusta y qué no le gusta. No solamente es lo que a mí me gusta y todos van a correr, o todos van a hacer béisbol, o todos van a hacer maratones porque yo lo hago, sino es el paciente qué tiene además de disponibilidad, o cómo puede hacer sinergia incluso con su familia. A lo mejor simplemente con bailar con su pareja sería más que suficiente como para poderlo activar, o a lo mejor su hija camina todos los días en el parque y la puede empezar a acompañar. O sea, es hacer sinergia con ellos y encontrar como el tipo de actividad física más adecuado para ellos. Entonces, debemos de realizar una encuesta donde vamos a preguntar hasta cuándo fue la última vez que hizo ejercicio, porque también el paciente, así como en la comida, a veces también subestima un poco la actividad física. Si le preguntamos ¿qué comes?, nos va a decir a veces un poquito de menos, ¿no? Porque se les olvida. Y también de actividad física nos puede decir lo mismo, ¿no? ¿Hace ejercicio? Sí, claro. Y le preguntas, ¿qué haces normalmente? No, bueno, es que yo hacía, pero ya no pagué el club, pero desde enero y desde, ¿no? Entonces, preguntarle exactamente cuáles son como sus características actuales de actividad física y a qué frecuencia lo realiza, porque a veces también en el caso de los pacientes de alto rendimiento, llegan mis pacientes y le comentan al médico, es que yo nado, y el paciente se imagina a lo mejor 300 metros, cuando mi paciente está nadando 10 kilómetros diarios, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una implicación mayor. Es muy importante para todo el equipo saber qué está haciendo el paciente de actividad física. Entonces, sí preguntar a qué frecuencia, a lo mejor un poco meternos con el pulso también, ¿no? ¿Cuál es tu pulso normalmente durante tu actividad física? Y eso nos va a dar una referencia. Por supuesto, pedir el pulso basal, ¿no? Que sería como muy importante hasta para saber el nivel de condición física que tienen. Ya, como ustedes lo saben, hay tablas que nos marcan, de acuerdo a su pulso basal, qué tipo de condición física tienen o en qué nivel se encuentran.
y qué actividad le gusta o le gustaba, cuál le desagrada, por supuesto eso marcarlo, porque de repente los envían a hacer justo lo que no les gusta, ¿no? De que, bueno, usted va a nadar, ¿no? Y es lo que más odia, le queda la alberca lejísimos, obviamente va a haber un poco apego también a la actividad física. Y la evaluación antropométrica, esto a lo mejor con ayuda de un nutriólogo, le puede enviar como los datos del paciente hasta ver el equilibrio muscular. Muchas veces un paciente que padece diabetes ya tiene como atrofias en ciertas partes de su cuerpo, entonces también esto nos va a dar como una idea de la recomendación que debemos de hacer de ejercicio físico. Y este es el método FIT, seguramente ya lo conocen aquí. ¿Quién lo conoce de aquí? Ya, algunos. Entonces, esto tiene que ver, frecuencia, que son como las primeras letras. La frecuencia sería cuántas veces lo va a realizar a la semana. Esto lo pueden utilizar para ya integrarlo al expediente. Entonces, esto sería a lo mejor 3 veces a la semana. Luego, la siguiente línea sería la intensidad. ¿Qué tan fuerte o intenso debe de ser el ejercicio? Que es la siguiente letra. Entonces, esto debe ser medido a través de, hay varios métodos, hay una fórmula que es la de Carbonen, o hay, podemos sacarlo también con Cooper o simplemente con tablas, ¿no? Que ya existen muchas. Una calorimetría, por supuesto, nos ayuda y se va a definir por medio de la frecuencia cardíaca o simplemente con algo que el paciente pueda como sentir, esto que les decía, que puedas ir platicando mientras vas caminando, ¿no? Esa sería tu intensidad, que sí te suba la frecuencia cardíaca, pero que puedas ir platicando, que puedas sostener a lo mejor una conversación, de acuerdo a cómo evaluamos al paciente. Entonces, esto se clasifica así. Leve sería para los pacientes que no tienen ninguna complicación en articulaciones. Estamos hablando de un paciente a lo mejor diagnosticado con diabetes, pero sano dentro de todo, y se puede utilizar de un 30 a un 39% para iniciar y poco a poco lo vamos aumentando. Esto también es revisarlo cada consulta, ¿no? Cada que llegue nuestro paciente, igual como preguntar, así como los nutriólogos debemos de preguntar sobre el medicamento, si hubo algún ajuste o qué pasó con lo demás, con el psicólogo y demás, también como médicos integrar un poco esta parte de qué también está llevando como el apego al ejercicio y al programa de alimentación para poder en realidad trabajar en equipo. Y la intensidad máxima, que sería de un 60 a un 89%, que es lo recomendado de acuerdo a estudios de investigación. Esa es la fórmula de Carbonen, que es la frecuencia cardíaca en reposo, le vamos a restar el pulso basal y entonces ya lo vamos a multiplicar por la intensidad. Si quieren igual tomarle foto, hay otro más sencillo que es 220 menos la edad y con eso sacamos la frecuencia máxima y a partir de ahí ya nada más sacamos el porcentaje. Eso sería como algo que pueden aplicar todo el tiempo en su consulta. La siguiente letra, que es la T, sería el tiempo. ¿Cuánto tiempo debes realizar de ejercicio? ¿Cuál ejercicio es el que debes de hacer de acuerdo a tu calendario y a tu nivel de fitness? Ya para entonces ya nos enteramos de la vida del paciente, ¿no? Hablando en el buen sentido de que si trabaja de tal a tal hora o si tiene que ir por su hijo o sea, ya como que integramos dentro de su calendario la cantidad de ejercicio. Y entonces vamos a ver cuál es de acuerdo a su nivel y con esto vamos a decir, bueno, va a empezar con 10 minutos, ¿no? Nuestro paciente. O a lo mejor alguien que tiene una mejor condición física, 40 minutos, 4 veces a la semana. Con esto ya podemos como ir tomando decisiones. La siguiente letra sería el tipo. Ya aquí viene lo que les decía. Tenemos varios tipos de ejercicio, que sería el aeróbico. Estamos hablando que es sostenido, es una frecuencia de media a baja, es caminar, hacer bici, elíptica, natación. Ese nos va a ayudar mucho para mejorar el sistema cardiovascular. La fuerza muscular o resistencia, que les comentaba que es importante integrarlo. Lo ideal es integrar un ejercicio combinado, que tenga de todo, por lo menos a lo mejor 10 minutos de cardio, 2 minutos podemos iniciar con algo de fuerza, ni siquiera tiene que cargar nada, sino simplemente hacer resistencia, ¿no? Entre sus mismos músculos. Flexibilidad, que esto yo creo que pudiera ser para pacientes que no tienen condición física, iniciar con algo de flexibilidad, simplemente nos va a ayudar para dar un poco más de rango a las articulaciones. Y el ejercicio neuromotor, que sería de coordinación, como el que nos pusieron hace un momento, ¿no? Que también es muy importante para que el paciente, no, por ejemplo, no sufra de caídas o tenga un mejor control de su cuerpo o conocimiento. Y el siguiente, que sería el volumen, que es la cantidad total y cada cuándo lo vamos a revisar. Esto debe estar integrado en nuestro expediente porque debemos de hacer una revisión continua. Y aquí ya vienen también como los valores especiales de que a lo mejor al paciente le debemos de decir que se debe de medir la glucosa antes. Esto es súper importante, sobre todo cuando va a iniciar la actividad física, pues es importante que se mida la glucosa y saber cuándo sí puede o no hacer ejercicio. A lo mejor sobre esto ya también podemos recomendar si debe de consumir algo,
antes de realizar el ejercicio. Por ejemplo, si su glucosa es menor de 90, tendría que comer algo para poder iniciar actividad física. Y si su glucosa es de 250, ¿qué creen? ¿Que les va a bajar o que no? Por supuesto que no. Entonces, 250 se suspende el entrenamiento hasta que se regule la glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque las hormonas nos van a todavía aumentar más, ¿no? Esto va a subir, por supuesto, el estrés, va a subir el cortisol y la glucosa puede llegar a niveles muy elevados. Entonces, 250 es así como una regla, no se debe hacer ejercicio hasta que se tenga un buen control. Entonces, revisar, por supuesto, los medicamentos, se deben de hacer ajustes, por eso vamos a medir la glucosa del paciente antes, durante la actividad física y al final, para ver qué decisiones debemos de tomar de ajuste de medicamentos y de alimentación, ¿no? Del ejercicio. Y por supuesto, en presencia de enfermedades, pues va a haber un mayor riesgo de tener hiperglucemias, como ya lo comentaron también hace un momento. Entonces, el cambio de actividad física, pero me regreso, debe de ser gradual y paulatino, no podemos incrementar, a lo mejor que diga el paciente, ay, es que me sentí muy bien y ya hizo una hora de ejercicio. Como explicarles el por qué no deberían. Yo creo que todo esto es muy importante de, no nada más porque yo lo digo y te anoto de que 20 minutos 4 veces, sino darles como la explicación de por qué no deben de subir tanto la actividad física y el tipo de alimento que debe de llevar. Entonces, es súper importante como mencionarlo. Las recomendaciones adicionales al paciente, lo que yo les comentaba, revisar la glucosa y la presión arterial antes, durante y después. Recomendar que tengan una fuente de glucosa a la mano, sobre todo estamos hablando cuando estamos cambiando o iniciando la actividad física o se acaba de hacer alguna modificación al medicamento. Entonces, llevar la regla de 15-15, que ya también se la saben, ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Son 15 gramos de carbohidrato, tomamos la glucosa y nos esperamos 15 minutos y otra vez volvemos a repetir, ¿no? Esa sería como la regla que aquí ya todos nos la sabemos, ¿no? Y es necesario dar indicaciones sobre cómo prevenir y cómo tratar una posible hipoglucemia. No solamente el paciente, sino también si va a ir a no sé, a un gym o va a tomar una clase, pues la verdad es que sería muy importante que el entrenador también supiera qué hacer en caso de una hipoglucemia y a lo mejor su familiar. O sea, aquí es donde se integra como a todo el equipo multidisciplinario y debemos de saber tomar decisiones también para hacer ejercicio. En realidad, por eso es que se genera como tanta complicación alrededor de esto. Imagínense en 20 minutos poder explicar todo esto y aparte ver ya lo de su área, pues es un poco complicado, ¿no? Yo creo que lo ideal es, pues sí, aprender a trabajar en equipo. Y sugerir que lleve, por supuesto, una identificación. Todo paciente que padece diabetes debería de llevarla, en donde indica que padece diabetes y pues ya saben, sus datos más importantes. Recomendar la hidratación adecuada, recomendar el calzado adecuado para proteger los pies de lesiones y mantenerlos secos, que sean también de acuerdo a lo mejor a la indicación del podólogo del deporte que va a realizar. No es lo mismo quien va a caminar o quien va a hacer crossfit o natación, etcétera. Entonces, ahí también debemos de anotar en la receta como todos los cuidados que debe de llevar, de no estar descalzo, ¿no? De usar unas sandalias que sean antiderrapantes, de cuidar el tipo de fibra a lo mejor de su ropa. Allá hay ahora como alta tecnología y hay unas que eliminan la sudoración, entonces que no sean de algodón, que nos va a tener como húmedos, a lo mejor de decir, bueno, debes de cambiar los calcetines, ¿no? Si no hay regaderas en el lugar en donde va a hacer ejercicio, pues deben de cambiar los calcetines para que los pies no permanezcan húmedos durante todo ese tiempo, o la playera a lo mejor también se la debe de cambiar antes de irse a su casa, ¿no? Si va a ser como un trayecto largo. Entonces, todo eso lo debemos de preguntar y de investigar en el expediente para poderlo integrar. Por supuesto, recomendar un calentamiento que sea adecuado, de 5 a 10 minutos. El 80% en un estudio, ¿no?, que salió, de las lesiones que hay en el ejercicio físico tiene que ver por un mal calentamiento. Entonces también es importante que ustedes lo conozcan, debe de haber un movimiento de articulaciones, iniciamos a lo mejor el calentamiento mayor en el músculo o el grupo muscular que vamos a usar y a partir de ahí tenemos que calentar todo el cuerpo, ¿no? Desde el cuello hasta los pies, es como muy importante. Y el enfriamiento, también no terminamos de activarnos físicamente y nos vamos directo a la regadera, sino que tenemos que volver a estirar, ¿no? Es como una oportunidad hasta para hacer flexibilidad y aprovecharlo para aumentar el rango de movimientos. Y la hidratación, esta es una hidratación, es una recomendación como muy general,
Lo que se usa es que se personalice, ya no tanto que sea como que todos lleven esta regla, ¿no? Porque va a variar. Por ejemplo, antes se debe de consumir 500 mililitros de agua, pero si mi paciente se acaba de despertar y se va a caminar, va a ser muy complicado que se tome medio litro de agua. Entonces, a lo mejor nada más mencionarle que debe de darle unos sorbos o tomarse un vaso con agua, ¿no? Antes de entrenar, y con eso va a ser suficiente. El durante son de 120 a 200 mililitros cada 30 minutos de bebida isotónica. Ahora ya tenemos en el mercado bebidas isotónicas que son sin azúcar, que también se pueden utilizar para nuestros pacientes en el caso de que el clima sea extremo. A lo mejor si solamente va a caminar en un lugar cerrado, pues no es necesario tomar una bebida isotónica, sino simplemente con agua podemos cubrir esta parte de hidratación. Y al final, por cada 1000 calorías gastadas, y aquí también es como un punto importante, normalmente nuestro paciente que inicia a hacer ejercicio tampoco tiene que ver con las tablas de gasto calórico, normalmente gastan mucho menos calorías de las que están estimadas. Puede ser que a lo mejor en media hora de una clase gaste solamente 200 calorías. Entonces, también no sobreestimar esta parte del gasto calórico. ¿Por qué? Porque no tienen una coordinación como adecuada. Imaginen que ustedes corren, ¿no? o hacen natación, pero si los invito a jugar pon gallo o squash, pues en lo que le atinan a la pelota y en lo que se les perdió y se salió de la cancha, pues no van a gastar tantas calorías hasta que no se vuelvan expertos, y entonces ahora sí pueden gastar 500, 600 calorías por hora. Pero mientras su paciente como que tiene la coordinación y empieza a adaptar a su cuerpo, el gasto calórico es muy bajo. Entonces también como no sobreestimar esta parte, porque normalmente el paciente ya que hizo ejercicio, ¿qué es lo que sigue? Pues se baja por una torta de tamal, ¿no? Porque ya se gastó 1000 calorías, según les dicen a veces los mismos entrenadores, ¿no? En esta clase todos gastan 1000 calorías y entonces se confían y resulta que no, como no tienen la coordinación o no están tan aptos para el movimiento, van a gastar solamente 200 calorías. Entonces este punto también es importante mencionarles. Entonces, esta es la mención que les decía que es muy importante recordar, que si nuestro paciente tiene 250 miligramos por decilitro de glucosa con o sin cetosis, no se debe realizar ejercicio físico hasta un mejor control. Y los pacientes mal controlados con deficiencia severa de insulina, por supuesto van a tener una complicación metabólica y van a causar excesiva glucosa hepática y por supuesto cuerpos cetónicos. Y esto pues puede resultar ya en algo muy grave, ¿no? Ya sería como la diferencia de la receta inicial, ¿se acuerdan? No estaba muy explícita, de haz ejercicio y una dieta baja en carbohidratos y grasas, a lo mejor a una diferencia de que diga ya con un método FIT-B, que sería caminar 4 veces a la semana entre 150 y 155 de frecuencia cardíaca por 30 minutos, realizar calentamiento previo a la actividad física, ya para entonces ya le explicamos cómo debe de calentar este paciente particularmente, y utilizar a lo mejor sandalias antiderrapantes, hidratarse con 250 mililitros de agua y 500 después de entrenar. Entonces ya como que cambió un poco la receta, ¿no? A lo mejor ya lo de la dieta le podemos decir pues esto, asiste con el nutriólogo, ya no aventarnos como todo el cálculo, ¿no? Si no es nuestra área. Entonces aquí es donde se requiere como la integración del equipo interdisciplinario, ¿no? Que sería la familia, el médico, el psicólogo, y la familia y el paciente están al centro. Es muy importante que todos trabajemos con ellos. Entonces, ¿cómo los podemos integrar a este programa de alimentación y ejercicio? Pues sería lo que comentábamos en el expediente, integrar preguntas sobre su familia. La familia debe asistir a la consulta para explicarles sobre la diabetes y el tratamiento, no porque a veces nada más en algunos consultorios que he escuchado solamente pasa el paciente con un familiar y ya, ¿no? Yo creo que no importa que nos hagan ahí como relajo en el consultorio, pero es importante que estén todos los que participan con el paciente, ¿no? Y en su alimentación y en la actividad física, para que estén enterados de qué estamos trabajando con él. Y por supuesto sugerir el cambio de estilo de vida. Estamos hablando de sugerir el cambio de estilo de vida no solamente al paciente, sino también a la familia, ¿no? A todos los que colaboran. Y las conclusiones pues son ser empáticos, por supuesto, ponerse en los zapatos del paciente, es muy importante, no ser como eso que decían de generar culpas o que el paciente se quede como solo, se sienta solo o se sienta regañado. Quitarnos las creencias, ¿no? También he escuchado en algunos médicos de que es que los pacientes con diabetes no hacen caso, ¿no? O tienen ciertos prejuicios sobre el paciente y que no son ciertos. En realidad es nuestra obligación buscar el modo de convencerlos, ¿no? Hacer lo que sea necesario, como lo decía la doctora, vestirnos de brócoli o de lo que sea, para convencerlos de que cambien el estilo de vida, ¿no? Hacerlo un poco más divertido.
Integrar en el expediente objetivos y metas nutricionales y de actividad física para la vida real, no tanto como nos dicen los libros del porcentaje y del cálculo perfecto. Sabemos que esto no va a suceder, entonces ponernos metas realistas para nuestros pacientes y crear conciencia en todos, desde nuestra asistente, no todos nuestros colaboradores, crear una conciencia para que esto pues se vaya a lo mejor contagiando un poco más, que no nos gane todo lo que es a lo mejor industria no tan adecuada de alimentos o no tan adecuada de sedentarismo, sino que nosotros también pues ser ejemplo y realizar y diseñar estrategias educativas, ¿no? También se ha trabajado mucho a lo mejor sobre investigaciones, pero no tanto en educación para que nosotros podamos transmitirlo adecuadamente. Entonces debemos de saber venderles la idea correcta y no solamente como leer artículos y a lo mejor en el momento de explicarlo al paciente ya no tenga ningún efecto, ¿no? Ya no nos funcionó de nada tener como tantos adelantos científicos si no estamos enseñando a nuestros pacientes y no sabemos cómo transmitirlo y cómo educar. Entonces, en la consulta, prescribir programas nutricionales y actividad o ejercicio físico, pero son programas, ¿no? No nada más, pues haz ejercicio y ya te dejo solo, ¿no? Sino que darle como un seguimiento y una continuidad. Y lo que insisto en esto, ¿no? Diseñar mejores estrategias educativas. Todos son muy creativos. A mis alumnos de diplomado les dejamos algunas tareas de cómo pueden promover incluso en las redes sociales buenos hábitos y de verdad que salen unas cosas increíbles, ¿no? Que ni los diseñadores nos pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque el médico está trabajando con el paciente, entonces sabe cómo llegarle, ¿no? Cómo llegar a él. Entonces, pues sí les recomiendo que estén más en las redes, con esta parte también de promover actividad física y promover este buen estilo de vida. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la educadora en diabetes Elizabeth Reyes. Tenemos preguntas, seguramente que el tema de alimentación y actividad física es uno de los grandes retos. Por acá tenemos preguntas. Por acá tenemos una pregunta. Bueno, primero que nada, felicitarla, Eli. Siempre tus ponencias son muy buenas, pero me gustaría que les hicieras o que nos hicieras una recomendación sobre ¿dónde podríamos encontrar información para hacer una buena prescripción de actividad física? Porque es cierto que comentas, ¿no? Los médicos pues deberían de dar una prescripción a lo mejor un poquito más avanzada, un poquito más profunda, pero ¿dónde es que podemos obtener esa información? En el diplomado de la Federación Mexicana, ahí enseñamos a prescribir actividad física. De hecho, esa es la materia que imparto y hacemos como varios ejercicios para poder prescribir ya como individualizado, ¿no? Este tipo de actividad física. Entonces, pues sí, es a lo mejor como un punto. Y otro, bueno, lo que requieras de información, con todo gusto te lo puedo enviar. Pero no, o sea, lo que hacemos en el diplomado de la Federación es eso, justo, ¿no? Es enseñarlos a prescribir actividad física, ¿no? Que es súper importante. Yo ya lo estoy estudiando, pero a lo mejor los otros médicos como que sí tienen esa duda, ¿no? Porque de pronto con los compañeros a lo mejor de las clínicas y demás, siempre está así, pero ¿y cómo lo prescribo? Sí, claro, ¿No? y Entonces, de hecho sí hay muchísima información. Si ustedes ponen, se van a las… sí, a los lugares donde dice justo con esa palabrita, ¿no? De FIT y B, ahí pueden encontrar muchísima información porque ya está esto como marcado no solamente para paciente que padezca diabetes, sino para paciente con problema cardiovascular o para otro tipo de hipertensión y demás, ¿no? Para niños, por ejemplo, también hay este tipo de sistema donde ya se da como una estructura mucho más adecuada a la actividad física. Solamente abundando esto, hay una página de Exercises Medicine, Ejercicios Medicina, sí. Y ahí se puede encontrar no solo para esto, sino para ejercicio en general. Los médicos no sabemos prescribir y debemos aprender a prescribir, por un lado, la medicina y por otro, el ejercicio. Sí, ejercicio es medicina. Sí. Sí, primero felicitarte, la verdad que me gustó mucho tu ponencia, muy completa, pero también aquí yo quisiera agregar, yo como médico de primer contacto, o sea, trato de… he estudiado nutrición también, entonces les hablo del índice glucémico de los alimentos, les enseño a usar la tabla de equivalencias, también enseño a usárselas, o yo les doy ya por grupo de alimentos, y sobre todo evito mucho la palabra dieta, siempre les digo régimen de alimentación, por lo que ya comentabas, ¿no? Que siempre se les dice dieta y piensan en todo cocido o asado, y la verdad, ¿no? Pues me da muy buen resultado también.
Sí, claro, sí. Eso es lo más importante, dedicarles un poco más de tiempo, voltear a ver a tu paciente, ¿no? De verdad es que antes, ¿no? Yo espero que antes se van ese tipo de consultas donde ni siquiera el médico voltea a ver al paciente, ni siquiera tenía como mayor contacto, ¿no? Lo bueno es que ahora ya no pasa eso y entonces ya tenemos como un mejor acercamiento con el paciente, ya ser como mucho más empáticos y tomarnos el tiempo de explicar. De verdad el paciente si está ahí es porque quiere estar bien. Eso debemos de tomarlo en cuenta. A lo mejor se le complica. ¿A quién de aquí no se le complica a veces hacer ejercicio o llevar el programa de alimentación adecuado? A todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no al paciente se le debe de complicar, ¿no? Entonces, sí, es eso, es crear conciencia sobre todo, ¿no? Es verdad. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, aquí una más de este lado. Aquí. Muchas gracias. Bueno, felicidades por su presentación, Gracias. Elizabeth. Realmente una información muy precisa, muy concisa y de una manera muy práctica, la forma en la que lo abordó. Quizás con la intención de redondear un poco toda esta serie de recomendaciones, quizás cabría ahí un capítulo anexo en cuanto a las recomendaciones de la evaluación previa al ejercicio. Me refiero sobre todo a aquel paciente ya con diabetes que lleva ya algunos años de evolución o que tiene además factores de riesgo cardiovascular agregado, donde obviamente se requiere una evaluación cardiopulmonar con electro, teletórax, incluso una evaluación con cardiología en caso de la sospecha de alguna disautonomía cardiovascular, así como todo lo que es la revisión de fondo de ojo, ver los riesgos de albuminuria, pie de alto riesgo para desarrollar ulceraciones. Yo creo que sería algo con lo que nos deberíamos de quedar con eso. Sí, sí, claro. De hecho, hay una estratificación de paciente que también lo vemos en el diplomado, donde se marca justo eso, ¿no? Estábamos hablando de un paciente que padece diabetes sano, vamos a decir que no tiene ninguna complicación de las que acaba de mencionar, y entonces se puede prescribir como un poco, a lo mejor más fácil, vamos a decir, pero sí se hace una evaluación adecuada, que hay tablas también para eso, todos podríamos hacer ejercicio como lo vimos en el video, siempre y cuando esté como muy adecuado a nuestro paciente, ¿no? La evaluación, por supuesto, tiene que darla su médico, tiene que hacerla también un nutriólogo, tiene que haber como un equilibrio corporal y nivel de grasa, y ya sobre de eso, su condición física y todo lo demás, sobre eso ya podemos prescribir ejercicio, pero en realidad en una hora no me daría tiempo de ver cómo, o profundizar tanto, ¿no? En el diplomado hacemos todo eso, de hecho, ¿no? para poder como prescribir de mejor manera la actividad física. Otra Gracias. pregunta tenemos del doctor Vázquez, otra del doctor Josafat. Ok, gracias. Igual, otra vez, reiterar la felicitación porque creo que fue información pues que muy útil para Gracias. todos en consulta. Y bueno, quería como dos temas, dos preguntas, se podría decir. La primera es si tienes alguna otra sugerencia sobre la hidratación. Yo creo que es un tema bien importante porque a veces asumimos, ¿no?, que los pacientes ya lo saben, o asumimos que la recomendación de 2 litros al día y ya, ¿no? O a veces no sabemos ni siquiera, los pacientes es muy difícil que se acerquen otra vez hacer ejercicio, a veces tienen miedo, no saben cómo hacerlo, nada más les decimos esto, ¿no?, de 30 minutos o 150 minutos a la semana de actividad física tal, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es bien importante pues empezarnos a meter un poquito más con los pacientes. Entonces esta parte de la hidratación me pareció muy interesante, de las 1000 calorías después, ¿no?, posthidratación, las 1000 calorías después, sí. Pero también considero que es un parámetro un poco complicado decirle a un paciente, pues, o sea, no va a saber cuántas calorías tal vez gastó, ¿no? Tal vez si hay alguna otra recomendación, por ejemplo, de que se pesen antes para ver cuánto perdieron por medio de la deshidratación, cuánto están sudando y tal vez reponer los líquidos por esa parte, o si tal vez hicieron cierta actividad, cómo se puede reponer esa parte de la hidratación. Sí, claro. De hecho, también, no es prometer como el gol del diplomado, pero también hacemos ahí tasa de sudoración. Por eso les decía, es que en una hora a lo mejor como abarcar tanto es un poco complicado, es un resumen del resumen, ¿no? Entonces, efectivamente, se debe de hacer una tasa de sudoración donde incluso se mide pues con tira, densidad, y con eso podemos determinar como mucho más preciso y personalizar sobre todo las recomendaciones, ¿no? Efectivamente, no puedo decirle, después te tomas 1 litro de agua, ¿no? A lo mejor ni siquiera le queda, estamos hablando de que le toca manejar hasta Santa Fe y tomarte 1 litro de agua, ¿no? Y con este tráfico que de repente nos toca, es un poco complicado. Ajá, entonces personalizarlo, adecuarlo como cada vez más al paciente, y sí, es verdad, es como pesarse antes y después, y se debe reponer hasta a lo mejor un
un 2% es válido. Obviamente hay recomendaciones también para los pacientes que realizan actividad física intensa, y entonces en el caso de ellos y en los pacientes con diabetes también tienen un poco bloqueado este tema de la sed, ¿no? Porque también he escuchado recomendaciones de, bueno, toma todo el agua hasta donde te dé sed, y no es verdad, ¿no? En el caso de un paciente que ya realiza actividad física, ya hay como menos sensibilidad a la sed, vamos a decir, no tienen como tan regulada esta parte, y ya cuando sienten sed es porque tienen una deshidratación ya bastante severa, ¿no? Sucede, por ejemplo, en lo que ven de videos de las redes sociales de maratón, ¿no? Que van llegando a la meta así tambaleándose, pues es un golpe de calor impresionante, donde a lo mejor la hidratación no fue la adecuada, ¿no? Porque tienen 2 segundos para pasar y tomar un vasito que no son ni 50 mililitros de agua para un trayecto de 42 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de un paciente que padece diabetes, no regula tampoco tanto ese tema de la sed. Entonces, tendríamos como que personalizarlo y a lo mejor decir, bueno, con que te tomes un vaso de agua después de la actividad física, y ya lo de que vas a reponer de litro, pues bueno, durante el día, ya que llegues a tu oficina y a lo mejor estés como bien establecido. El punto es personalizar, ¿no? Es sí escuchar a nuestro paciente y ver en qué momento va a hacer el ejercicio y qué pasa antes y después en tu vida, ¿no? Como qué condiciones tienes para poder hacerte este tipo de recomendaciones. Pero sí, bueno, es un punto muy importante. Gracias. Vamos con las 2 últimas preguntas, doctor Vázquez y doctor Antillón, y seguimos, por favor. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. El comentario es, como estamos manejando lo que es el manejo multidisciplinario e interdisciplinario, nosotros dentro de la clínica hemos visto que, aparte del activador físico, el nutriólogo, el educador en diabetes, todo esto, nos ha funcionado tener un médico de medicina del deporte y una doctora de medicina de rehabilitación. Eso integrado al equipo de trabajo nos ha funcionado muchísimo, y a todos nos pone a prescribir el ejercicio. Esa parte del médico del deporte y la doctora de medicina de rehabilitación nos ayuda mucho, porque esa parte es de rehabilitación en todos los sentidos. Me refiero a alguien que tiene un problema de amputación, alguien que tiene un problema cardíaco, todo eso. Nos ha funcionado hacerlo así, el manejo multidisciplinario e integral. Sí, exacto, es súper importante como ya integrarlo. De hecho, ya hay algunos lugares, por ejemplo, que la recuperación después de cirugía ya no están como todos acostaditos, sino que ya hay caminadoras y hay aparatos donde van a hacer como movimientos, y se ha encontrado que se recuperan mejor. De hecho, ya se usa, ¿no? De que ya no es de que se queda acostadito y no, póngase a caminar, ¿no? Y ahí van con su tripié caminando por todo el pasillo del hospital. Entonces, ya hay hospitales donde se hicieron como con este tipo de integración, donde sí es súper importante. Como ya vimos, se puede hacer actividad física, que aunque me haya lastimado de las rodillas, ¿no? Como el meme, no importa, tienes todo lo demás bien, ¿no? Entonces, puedes moverte. Sí, es como lo más importante es trabajar en equipo, ¿no? Y pues qué bueno que ya en México estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque ya era urgente por la estadística. El doctor Antillón, por favor. Muchas felicidades igualmente. El tema del ejercicio es un tema muy, muy apasionante. Creo que es muy diferente, es importante para todos entender que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son situaciones muy diferentes. Mencionabas hace rato un poco las cifras de glucosa ideales y demás para empezar ejercicio, que es muy diferente el paciente usuario de insulina, que usa un esquema basal bolo, si tiene efecto de insulina rápida, si se puso el bolo hace 1 hora. Hay guías completas, alguien preguntaba, hay guías completas. El doctor Tom Riddle es un doctor canadiense que vive con diabetes tipo 1, búsquenlo, es quien sabe más en el mundo de ejercicio y diabetes tipo 1. Nada más 2 temas que quisiera yo enfatizar. Uno, el paciente con diabetes tipo 1 también debe hacer ejercicio, en eso estamos de acuerdo todos, pero muchos les da mucho miedo por la hipoglucemia. Y entonces ellos deben de entender la diferencia en el metabolismo. Por ejemplo, si un paciente con diabetes tipo 1 empieza ejercicio con 80 de glucosa, nos daría miedo, cuando en realidad ese paciente adulto joven puede empezar con ejercicio anaeróbico que le va a subir la glucosa sin necesidad de comer probablemente. A lo que voy con el comentario es que cada paciente con diabetes tipo 1 se debe de conocer e individualizar, y aunque parezca visco rayado, si tiene un sistema de monitoreo de glucosa, se va a dar cuenta qué pasa. No puedo decir al paciente con diabetes tipo 1, tienes 80, haz ejercicio y mídete en 5 horas. No, el paciente con diabetes tipo 1 se tiene que medir todo el tiempo. Y es muy diferente al paciente con diabetes tipo 2, que se puede medir una vez cada X días y no le va a pasar nada si no requiere insulina, ¿no? Entonces, hay capítulos enteros escritos sobre ejercicio de diabetes tipo 1 que son muy diferentes el enfoque a diabetes tipo 2, ¿no? Sí, claro, de hecho por eso la recomendación de que se midan antes, durante y después, eso es así como primordial, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes que hacen
ultramaratón con diabetes tipo 1, imaginen, ¿no? Es como trabajo en equipo. Aquí el médico es el que muchas veces nos dice cuánto debe consumir de carbohidratos en cada tiempo. O sea, aquí es trabajar en equipo, es integrarnos todos y personalizar, ¿no? Yo creo que ya no es como la era de dar una recomendación y eso es para todos, sino simplemente tenemos que ver como cada caso individual y ver cómo reacciona su metabolismo, ¿no? También Gracias, si doctor. buscan en la página de Cenetec, están la guía o lineamientos de prescripción de ejercicio que se dieron a conocer este año y puede ser de mucha utilidad en Google, la pueden buscar, guía rápida de prescripción de ejercicio, está en la página de Cenetec. Y pues no me queda más que agradecer a Elizabeth por esta excelente exposición. Muchas gracias, Elizabeth Reyes. Le vamos a dar su constancia de participación.